Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid, y en este video les voy a enseñar cómo configurar la opción de mundo abierto para poder crear partidas personalizadas a nuestro gusto, así como también les va a servir si quieren crearse un servidor para jugar con amigos. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Vamos a arrancar con la primera opción, que es población. Y obviamente estamos hablando de los zombies. Si bien esto de población, el número de zombies, es más general, ¿no? Tenemos normal, tenemos para poner muchos más o muchos menos, o que no haya ninguno. Pero esto es algo más general porque realmente la cantidad de zombies la vamos a tocar en la pestaña de zombies avanzadas. Pero bueno, para el que quiera así rápidamente jugar y decir, bueno, que haya pocos zombies, es una forma simple. La otra opción es distribución de los zombies. Y acá simplemente tenemos dos opciones. Que estén por todos lados uniformemente, o que los zombies se agrupen más en las zonas urbanas, que son las ciudades. En las opciones de tiempo tenemos dos opciones. La primera es ¿cuántas horas dura un día dentro del juego? De default viene 1 hora, pero nosotros podemos elegir incluso 2, 3, hasta 24 horas o incluso menos, que un día dure 30 minutos o 15 minutos de juego. Tengan en cuenta que el juego calcula la sed y el hambre mediante las horas dentro del juego. O sea, nuestro personaje va a ir teniendo sed y hambre a medida que van pasando las horas dentro del juego. Mientras más largo hagan el día, menos frecuente va a ser que van a tener sed y hambre. Y mientras más corto lo hagan, van a sentir sed y hambre más frecuente. La segunda opción es, podemos elegir el mes y el día y la hora en arrancar. Esto es realmente no afecta en nada. En las opciones de mundo podemos controlar, por ejemplo, corte de agua y el corte de electricidad. En estos dos lo que hacemos es elegir un intervalo de tiempo o que directamente arrancar sin ellos. Pero dentro del intervalo que nosotros elijamos, el agua o la luz se va a cortar de forma aleatoria, así que tampoco tienen control a eso. Después podemos controlar qué tan frecuente las alarmas de las casas se activan, la frecuencia de que las casas estén cerradas, el deterioro de la comida cuando no está refrigerada, así como la eficacia de la refrigeración de las heladeras o frigoríficos. Otra opción que tenemos acá, por ejemplo, es que acá está en -1, pero podemos elegir los días para que el juego elimine toda la comida podrida. Por ejemplo, a los 2 días, cuando un alimento se echa a perder, pasan 2 días y el juego automáticamente lo elimina. Después tenemos obviamente la reaparición del loot. Me lo ha preguntado mucha gente cómo hacer para que reaparezca el loot. Tenemos esta opción, podemos hacer que aparezca dentro de cada día, cada semana. Acá tienen las opciones. Si no, lo que podemos hacer es configurar en horas. Después lo que tenemos es eliminación de objetos, hora de eliminación y lista blanca, ignórenlas. Es para eliminar objetos luego de un tiempo, no le den bola. Después tenemos los meses desde el apocalipsis. ¿Cuánto tiempo pasó desde que inició el apocalipsis? Podemos iniciar desde el comienzo, 1 mes, 2 meses, 4 meses. Esto obviamente lo que va a generar es no solo el avance de la naturaleza, sino también la descomposición de los alimentos que quedaron. Pues también lo que podemos hacer es manejar qué tan oscuras son las noches, si queremos claras o completamente oscuras. La propagación del fuego es que si digamos una molotov y un zombie se incendia y va caminando y se mete a otra casa, esa casa también se incendia, el fuego avanza. Esta opción es para que los generadores puedan funcionar en el exterior. Creo que acá lo dice perfectamente. Y si permitimos que los generadores funcionen en el exterior, es también para poder alimentar a las gasolineras. Ustedes recuerden que cuando se corta la luz, siempre van a tener que conseguir 2 generadores. Uno para su casa y uno para lo que es la gasolinera donde van a
extraer el combustible. Y acá obviamente manejamos el nivel de combustible que van a tener las gasolineras. En las opciones de naturaleza es todo más fácil. Tenemos cuál es la temperatura global del juego, si queremos que sea normal, o si queremos que haga más calor o más frío, de forma constante, sin importar las estaciones. Pues tenemos la lluvia, qué tan frecuente puede llover, obviamente. Como así manejamos el nivel de erosión, ya sea eligiendo de esta forma o manejándola nosotros específicamente con un punto. La velocidad en la que las plantas crecen, la resistencia a las plantas a las enfermedades y la abundancia de cuando cosechamos, cuánto nos dan. Y también obviamente manejamos la abundancia de la naturaleza, ya sea cuando pescamos o rebuscamos, qué tanto podemos encontrar. El tiempo del compostador, creo que se llamaba, sí, ahí lo estoy leyendo, es el compostador, que es algo que fabricamos con carpintería, que le vamos colocando la comida podrida dentro del compostador, y por ejemplo acá en 2 semanas nos va a dar lo que sería como un tipo de fertilizante. Después obviamente tenemos la intensidad de la niebla, la intensidad de la lluvia, y obviamente habilitar que la nieve se acumule en el suelo y tape la vegetación. Después obviamente tenemos el control de eventos. Tenemos el evento del helicóptero, que es un helicóptero que aparece entre el día 1 y 7 de forma al azar y sobrevuela la zona. Si ve al personaje, va a sobrevolar haciendo ruido y atrayendo a todos los zombies hacia esa zona. Después tenemos los meta eventos, que se producen disparos ahí al azar, y lo que hace justamente exactamente lo mismo que hace el helicóptero, pero en menor escala, que es mover como un grupo de zombies de una zona hacia otra. Y después tenemos los eventos al dormir, que ahora están desactivados, antes estaban activados. Estos eventos es cuando nos vamos a dormir, nuestro personaje se puede levantar por pesadillas y en pánico. Y otro evento que me acuerdo del dormir es que te despertás y hay un zombie al lado tuyo. Después obviamente tenemos las opciones de meta. Acá lo que hacemos es, vemos cuál es la probabilidad de que aparezcan generadores, luego la eficiencia de los generadores, cuánto combustible consumen. En casas aleatorias, lo que nosotros podemos hacer es qué tan frecuente van a aparecer esos refugios con zombies que también pueden contener tanto muchísimo loot como nada, o como pueden que estén incendiados. Probabilidad de historias de vehículos al azar e historias aleatorias por personas, no sé qué es lo que hace, así que los que sepan o crean saberlo, díganmelo abajo en los comentarios. Después obviamente tenemos la probabilidad de que aparezcan mapas anotados. Muchos zombies tienen unos mapas que cuando los leemos nos marca con una cruz donde escondieron algo, el mapa del tesoro. Luego tenemos la eliminación de cadáveres. Esto es en horas de juego. Entonces si yo por ejemplo mato a un zombie y pongo acá 24 horas, al otro día cumplido las 24 horas ese cuerpo va a desaparecer. Luego podemos manejar el malestar que producen los cuerpos por descomposición a nuestro personaje, ¿no? Recuerden que si están en mucho contacto con los cuerpos pudriéndose los zombies, se pueden enfermar. Y obviamente manejamos el nivel de sangre que los zombies salpican cuando nosotros combatimos. Bueno, la rareza del loot. Creo que acá no hay nada que explicar. O sea, cada tipo de loot que existe, qué tan raro lo quieren configurar. En las opciones de personaje tenemos el multiplicador de experiencia. Acá tenemos por 1. Esta es la experiencia que va a ganar el personaje. Si ponemos por 1 es lo normal. Podemos poner por 2, por 3, por 10. Reducción de estados es qué tan frecuente vamos a tener sed, hambre. Podemos hacer que sea más lento, más rápido. Lo mismo la regeneración. Cuando nos cansemos físicamente y estemos exhaustos, qué tan rápido nuestro personaje se va a recuperar. Nutrición lo que hace es que los valores nutricionales de la comida afectan a nuestro personaje. Esto quiere decir, por lo que nosotros comamos, vamos a engordar o adelgazar. Paquete de bienvenida, yo ya lo expliqué una vez. Nos da una mochila, un bat, un martillo y una botella de agua y un paquete de papas fritas para que el comienzo sea mucho más fácil. Puntos adicionales creo que se explica solo. Elegimos el desempleado que arranca con 8 puntos y acá ponemos 10 más. Vamos a arrancar con 18. Resistencia de las construcciones no es más que todo lo que nosotros construyamos con carpintería o con cualquier otra profesión, qué tan rápido los zombies lo pueden romper. O sea, o muy bajo o muy alto.
dependiendo lo que elijamos. La gravedad de las lesiones es lo mismo. Cada vez que un zombie nos ataque o nos caigamos o nos lastimemos, ¿cuál es el impacto de esas lesiones? Acá podemos activar o desactivar si nos podemos fracturar huesos. El deterioro de la ropa es lo mismo, es a medida que vas combatiendo y vas explorando qué tanto se ensucia, se llena de sangre o se rompe la ropa. Retaguardia vulnerable lo que hace es que los zombies tengan chances de mordernos por las espaldas. Tenemos más chance de que nos muerdan el cuello. Golpe múltiple del arma es cuando con un movimiento del arma, o sea, un golpe, podemos voltear o impactar en varios zombies al mismo tiempo. Hasta 3 es el máximo de zombies. En Apocalipsis viene desactivado, pero en las otras dificultades no. Siempre traten de tenerlo cliqueado. E interrupción de movimientos cuerpo a cuerpo. Esto lo que hace es cuando nosotros golpeamos, por ejemplo con bats, al golpear nuestro personaje se mueve un poquitito más lento por el envión del bat. Lo mismo el hacha, cuando hacemos ese golpe que cae desde arriba, que es muy fuerte, pero el personaje se queda como quieto unos segundos. Todas esas animaciones, si no las quieren tener, simplemente lo desactivan y el personaje se va a mover libremente mientras golpea. En las opciones de mapa no hay mucho que explicar. El primero es permitir el minimapa, que viene abajo a la derecha. La segunda opción es si queremos jugar con mapa en el juego, podemos desactivarlo. Y la tercera opción nos da para si el mapa está descubierto completamente o nosotros lo vamos descubriendo a medida que vamos explorando. Son esas tres opciones. En las opciones de vehículo no me voy a detener porque todas se explican por sí mismos. Los nombres, salvo algunas. La primera obviamente hace si permitimos que aparezcan vehículos o no. La segunda, directamente, si la cliqueamos, el uso sencillo. Encontramos un auto, nos subimos y arrancamos. No necesitamos llaves, no se necesita absolutamente nada. Luego, obviamente, bueno, tenemos todo esto, el multiplicador. Esto sí, esto es para que los vehículos hagan menos ruido. Acá controlamos el nivel de ruido que haga el motor para atraer a los zombies. Después obviamente todo esto es lo normal, cuánto combustible consumen, podemos hacer que consuman incluso menos combustible. El bloqueo de carreteras es cuando van por las grandes carreteras, avenidas, rutas. Van a ver esos embotellamientos de autos quemados. Esto si quiere lo pueden activar o desactivar para hacer un viaje de un pueblo al otro muchísimo más rápido. Obviamente la frecuencia. Acá controlan el daño, si quieren cuando chocan con el auto, si quieren sufrir daño y cuánto es ese daño. Pueden tocar cuánto tiempo pueden durar las alarmas. Y esto es el daño que se le hace a un jugador cuando lo atropellan con un vehículo. Vamos a continuar con las propiedades de los zombies. Primero que vamos a hacer es descliquear acá para poder configurarlos. Y la primera opción que tenemos es la velocidad. Y acá tenemos 4 opciones muy interesantes. La primera son tambaleantes. ¿Qué significa esto? Son los zombies que normalmente conocemos en el juego, pero son los del inicio de la infección. Por ende son muy lentos. Después tenemos los tambaleantes veloces, que son los zombies normales de todos los modos de supervivencia, los que ya conocemos y estamos acostumbrados. Después obviamente vienen los velocistas, que son los zombies como la película 28 días después, en donde directamente corren desaforados hacia nosotros. Y después tenemos una cuarta opción muy interesante que es aleatorio. Y esto, cuando configuramos aleatorio, lo que hace el juego es mezclar estos 3 zombies en una partida. O sea que cuando vemos una horda, no sabemos qué tipo de zombie es cuál hasta que comienzan a correr. Esas son las opciones. Después obviamente tenemos la fuerza y la resistencia del zombie para tocar. Acá no nos vamos a detener. Tenemos contagio. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos solo saliva. Significa que solamente se van a contagiar el virus Nox cuando son mordidos. O sangre y saliva, que es como normalmente jugamos. ¿Se acuerdan que yo ya les expliqué que las laceraciones tenían 25% de probabilidad de contagiarte? La cortadura creo que tenía 7%. Bueno, y así. Mortalidad de la infección. A mí me gusta jugar en 0, 1 minuto o en instantáneo. ¿Qué es esto?
Para no andar 3 días pensando que tengo fiebre, que estoy enfermo, estaré contagiado y jugar innecesariamente y luego morir de golpe, no. Si me contagio, pongo de 0 a 30 segundos. Si me contagié, que me muera, así creo un personaje nuevo y se acabó. Tiempo de reanimación es para el multijugador, es cuando tu personaje muere porque se fue mordido, cuánto tiempo se levanta. Así que la cognición lo que hace, controla la inteligencia de los zombies, como dice, pero tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la exploración básica, es que tambalean, nos ven, por ahí golpean ventanas porque son tontos. Exploración, ya son muchísimo más rápidos para encontrarnos y para encontrar una ruta rápida hacia nosotros. Y después tenemos exploración más uso de puertas. Eso quiere decir que además de poder encontrarnos rápido, van a utilizar las puertas. Así que esto se complica todavía más. Es una muy buena opción. Bueno, arrastrarse, qué tan seguido se van a arrastrar debajo del auto. La memoria lo que hace es, una vez que un zombie nos ve o nos escucha, pero pierde el contacto visual con nosotros, ¿cuánto tiempo nos va a seguir buscando? La descomposición, esto sí que no estoy muy seguro, pero la descomposición es que una vez que nosotros encontramos a un grupo de zombies, ¿no? Si dejamos pasar los días, esos zombies se van a ir haciendo, por ejemplo acá en el juego, se van a ir haciendo cada vez más lentos y débiles. Después obviamente tenemos qué tan buena es la visión, qué tan buena es la audición. Los ataques ambientales es para que los zombies que no nos hayan visto, pero puedan atacar puertas, construcciones. Porque sí, esto tiene una consecuencia, ¿no? Si un zombie ataca una puerta de una casa y hace sonar la alarma, bueno, va a atraer a muchos más zombies. Obviamente el daño a las construcciones, para que puedan romper las cosas, ¿no? Si queremos que sean activos solo de día o de noche, para hacer algunas partidas, por ejemplo, tipo Soy Leyenda, donde los zombies a la noche no salían, pero bueno, eran más como infectados en esa película. Activación de alarmas, si hacemos que los zombies rompan ventanas y entren, que hagan sonar las alarmas de las casas. El derribo es que varios zombies nos ataquen, que tengan chances de tirarnos al suelo. Y la última opción, la habilitamos, es cuando saltan una valla que caen al suelo, hacen como si fuera un golpe que nos pueden tumbar. Vamos a hablar del primero de las opciones, para mí las menos importantes. Tenemos distancia de seguimiento de los zombies, es la distancia que puede caminar un zombie cuando escucha un sonido. Tamaño máximo de las hordas, son las pequeñas hordas que nos persiguen, ¿no? Que se van juntando. Podemos poner el tamaño máximo acá, tiene hasta 20 personas. Distancia de recorrido para formar, esto es a medida que nos van persiguiendo. Si está a una cierta distancia de otros zombies, se van a unir a esa horda hasta llegar a un máximo de 20, ¿no? Y obviamente la separación de entre hordas. Podemos formar varias hordas que nos persigan y entre ellas van a estar separadas. Y esto es el radio de unión, es la distancia entre el líder, que sería el primer zombie que nos está persiguiendo, con el último. Seguimos con las opciones de reaparición. Los zombies podemos elegir que reaparezcan cada ciertas horas. Cada ciertas horas si no visitamos esa zona. Y obviamente el multiplicador de cuánto queremos. Yo 0. Me gusta jugar mis partidas con 0 respawn. Ustedes decidan lo que quieran. Y por último tenemos los multiplicadores de población. ¿Qué son los multiplicadores de población? Tenemos 3 multiplicadores. El primero es el general. Ven que si yo me paro acá, me dice 3.0 muy alto, 2.0 alto. Si vamos a población y elegimos, por ejemplo, muy alto, cuando venimos acá, nos cambia el multiplicador. Yo, por ejemplo, vengo acá y pongo normal de nuevo, me va a volver a cambiar al multiplicador 1.0. Este multiplicador lo que nos da la ventaja es que si, por ejemplo, para los que recién arrancan, si 0.35 es bajo y 1 es normal, pero 1 hay muchos zombies y 0.35 es muy bajo, pueden poner un intermedio que es 0.5. Ponemos 0.5 y ahora el conteo de zombies va a estar entre un intermedio
entre 0.35 y 0.1. No exactamente en el medio, pero bueno, no va a haber tantos zombies ni va a haber poca cantidad. Estos dos multiplicadores lo que hacen justamente es multiplicar a este. ¿Entienden? Por ejemplo, vamos a poner que nuestra cantidad de zombies queremos jugar en 2.0, que es alto. Entonces, nosotros tenemos dos puntos en el juego, que es el inicio y el pico. ¿Qué es el pico? Transcurrido una cierta cantidad de días, que acá son 28, la población de zombies va a llegar a su máximo. ¿Qué es el inicio? Todos los días previos al pico. O sea, serán como los primeros días, las primeras semanas, porque nosotros una vez que arrancamos, y por ejemplo podemos poner que cuando arranquemos, arrancamos con 0.2, ¿no? Arrancamos con 0.2, o vamos a ponerlo así para que lo entiendan mejor. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que vamos a arrancar el inicio del juego con 0.2 población de zombies, o sea, más bajo que la cantidad bajo en población. No, lo que estamos diciendo es que de estos 2.0 nosotros vamos a arrancar con el 20%. Poco a poco se va a ir incrementando el número cada día de zombies hasta que pasado los 28 va a llegar a un pico, y ese pico es de 1.5. Ese 1.5 significa que estamos incrementando un 50%. O sea que el multiplicador se va a ir de 2.0 a 3.0. Ahí, en esto último, ya no estoy muy seguro cómo afecta. No sabemos bien 3.0 ni cuánta cantidad de zombies es. Por lo menos yo no lo sé. Si vos lo sabés, decímelo abajo en los comentarios. Y algo que les recomiendo mucho a los que recién comienzan a jugar, ¿no? Y quieren aprender a jugar a este juego, lo que les conviene hacer es justamente eso. Es para que el juego no se haga tan difícil al comienzo, al principio, traten de poner una población de 0.5, que va a ser la mitad. Y lo que les conviene hacer es estirar un poco el pico. Que en vez de 28 sea, no sé, 35 días o 40 días o más. Porque entonces va a tardar en llegar a ese máximo de zombies. Y les va a dar tiempo para que ustedes puedan equiparse perfectamente. En 40 días o ya 30 días van a equiparse, armarse la base, van a hacer todo para cuando llegue el golpe, que la cantidad de zombies incremente, no los agarre de improviso. Y nada más, me quedó el video bastante largo, pero bueno, quería explicarles todas las opciones que hay. Así ya más o menos pueden configurarse el juego con sus gustos y sus preferencias. Iba a agregar también para hacer cómo configurar un servidor, pero me iba a quedar todavía más largo. Después lo voy a hacer en un próximo video, que ya tenemos todo lo del mundo abierto. Así que muchísimas gracias por ver el video. No olviden de dejar un like y de suscribirse, que me ayuda mucho a crecer. Compartan el video a sus amigos que quieren aprender Project Zomboid. Yo soy Apousio, abrazo grande y nos vemos pronto.